Si construyes estos personajes, además los he ordenado de más fácil a más difícil construcción, tendrás todo el contenido hecho. Son menos de 10 personajes y son menos de 5 estrellas. Son la clave de todo el metagame de Genshin Impact y sobre todo son personajes que se pueden pre-farmear y construir en ARs muy bajitos, aunque también si los tenéis en el inventario os recomendaría construirlos si los tenéis sin subir ahí tomando polvo a nivel 20 solo para el deseo del permanente. Así que quedaros hasta el final porque en este vídeo os voy a traer los personajes que no solo debes buildear, sino que te van a resolver una cuenta completa. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo. Recordar, solo para hacer eso hay un sorteo de bendición diario por apoyar el canal de forma gratuita. El suscribirse con campanita es muy importante. Bienvenidos e invitados a los directos. Que además, no sé si se ha acabado ya el extensible porque llevamos más de 1000 horas y más de 200 días y estaba la última vez que yo recuerde a 2 horas de acabarse. Espero que todavía siga y que aproveche si estáis comiendo. Gracias por dedicar vuestro tiempo a apoyar el contenido y por estar ahí siempre detrás de la pantalla. Vamos con los personajes que debes buildear en cada cuenta de Genshin Impact. Pues vamos a empezar por los 4 estrellas porque además son no solo los más fáciles, sino los personajes que os pueden salir en cualquier momento tirando a cualquier banner sin querer. Sí, señores, todos los 4 estrellas pueden salir en cualquier banner en cualquier momento con una baja posibilidad. Y de hecho, os cuento y empiezo el vídeo con la anécdota de que me pasó en mi cuenta free to play que uno de estos, que es Chevreuse, no la tenía subida. Y hubo un día que me dio por subirla para resolverme este abismo actual donde la sobrecarga en la segunda mitad es muy importante y muy útil. La subí con los recursos que tenía y luego la terminé de subir a 90 con arma al 90 y no me arrepiento, todo lo contrario, me ha facilitado y beneficiado una barbaridad la cuenta y además tenía un set de nobleza con vida en Mika que usaba para Eula, pero a Mika ya no lo uso porque tampoco uso a Eula, así que ya tenía set, ya tenía materiales y literalmente Chevreuse se puso a chambear según la tuve ya lista para subirla y usarla. Ahora, ¿cuáles son estos 4 estrellas que recomiendo? Pues bien, por obvias razones, Xiangling y Xingqiu, como son de una construcción más complicada, las voy a dejar para el final del vídeo. Xiangling y Xingqiu, ¿ha dicho las? El Xingqiu es sí. Básicamente van a quedar para el final porque Xiangling y Xingqiu, de hecho, os voy a hacer un guiño y una estructura que os va a explotar la cabeza que yo mismo descubrí con este mismo vídeo. Pero bien, Bennett es el primer personaje que se recomienda construir. Siempre se sube la C6, siempre coronan la ulti, siempre un arma de espada de una mano de ataque base muy alto, siempre set de nobleza. Y la realidad es que al final, mientras tengas suficiente recarga para tirar la ulti, da igual qué main stat o substat le pongas. Preferentemente, como siempre te va a curar bien, aunque no lleves vida o healing bonus, es mejor llevarle cáliz piro y casco de probabilidad. ¡Pero da igual! Con que tengáis el set de nobleza y sobreviva este señor tirando la ulti y la tengáis coronada con la C6 activa si la tenéis, es más que suficiente. Siguiente personaje, Cookie. Cookie, ya sabéis, la reina del Hyperloom, el 4 estrellas que más evolucionó y sorprendió desde que salió, la trayectoria que muchos nos gustaría que otros personajes replicasen saliendo pochos y luego poco a poco mejorando con el tiempo, y Cookie simplemente va con set o de recuerdos o de Flor Vida del Paraíso, cualquiera de los dos hace un daño muy similar, triple maestría con su stat de recarga y vida porcentual para que cure más, el arma de maestría principalmente una espina de hierro de la forja, un diluvio florífero free to play de un evento, o si tenéis la opción de ponerle el juramento por la libertad de Kazuha 5 estrellas o la llave de la coronación de Nilou 5 estrellas, todo esto está por aquí en pantalla mientras lo voy explicando. Cookie es un personaje que debéis subir al 90, eso sí muy importante, y ya desde ahí va a empezar a funcionar. Siguiente personaje, Yansan. Yansan es un 4 estrellas que llegó nueva en la 5.5, es un soporte espectacular y de los mejores buffers fuera del campo. Es bastante más global que otros soportes dedicados para muchos carries, principalmente los que más se mueven y relacionados con Natlan y muchos otros de regiones antiguas que no son de Natlan pero se mueven, saltan o hacen un montón de cosas. Y básicamente Yansan de nuevo tiene una construcción muy fácil, solo se tiene que coronar la ulti porque es su bufo de ataque. Se puede llevar perfectamente con Favonius, una lanza de Favonius que
que es de las armas más beneficiosas para los soportes. Y luego el set es el set de pergamino principalmente, con triple ataque y mucha probabilidad en substat para activar el Favonius. O doble ataque, casco de probabilidad, recargan su stat también para activar el Favonius. Jansan, recomendadísima si la tenéis en el inventario porque por lo que sea salió pero hasta ahora no la jugáis, subirla y construirla. Siguiente personaje, si os sale en cualquier momento o tenéis en el inventario y construirla y os va a arreglar una cuenta, Lan Jan. Lan Jan es un Anemo, es uno de los mejores 4 estrellas actualmente, que en la tier list que os traje hace poco por roles está muy alta para ser 4 estrellas y ser nueva. Está por aquí la tier list si queréis verla y ahí en pantalla, editores unos cracks, muchas gracias. Y básicamente Lan Jan es un Anemo que te pone un escudo, que tiene uno de los mejores escudos del juego con la C2 porque se reactiva el escudo, que como es Anemo activa perfectamente el set de sombra verde, que con la ulti junta y que además con C6 tiene doble elemental, con lo cual es una batería para el equipo y genera muchas partículas. Y encima, sí, seguimos. Y encima como catalizador puede llevar el cazador de dragones para darle una burrada de ataque al personaje en campo si funciona con ataque. Lan Jan a día de hoy es uno de los 4 estrellas que más recomendaría en cuentas nuevas si os sale, uno de los más poderosos y sobre todo uno de los personajes que debéis construir porque solo va triple ataque con recarga en los substat y sombra verde. Así de sencillo y de fácil. Y siguiente personaje de 4 estrellas, Chevreuse. Chevreuse, he contado la anécdota antes, la recomiendo en cada cuenta, aunque sea C0, subirla porque funciona perfectamente a C0. Se maxea su habilidad elemental para que cure bien, porque Chevreuse cura mal realmente. Y solo tiene que llevar set de nobleza, o si la tenéis C6 y muy bien construida, son de antaño, pero para la mayoría de mortales, set de nobleza, con doble ataque y casco de healing bonus, porque con doble vida, es decir, reloj de vida, cáliz de vida y casco de healing bonus. Con esta combinación y bien construida, el arma del evento, que es su propio arma que está por aquí, os va a llegar perfectamente a 40.000 de vida, que es el máximo del bono de ataque que ella da con 40.000 de vida, más el casco de healing bonus para que cure más todavía. Con esto, que es bastante fácil, ya tenéis también una Chevreuse funcional para habilitar equipos de sobrecarga. Estos 4 estrellas son de los mejores actualmente, sin contar al Carrigamin o a Xinkyu y Xianglin porque requieren construcciones distintas mucho más específicas, y con estos 4 estrellas ya explotáis. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Pero espérate, que ahora voy con los 5 estrellas también que más os van a mejorar las cuentas, que recomiendo y que muchos son los considerados must pull, que son los personajes que siempre debes tener en la mayoría de cuentas de Genshin. Son muy poquitos y al final un pequeño bonus track, como os expliqué, con algunos personajes que recomiendo aunque requieran una construcción más específica. Estos 5 estrellas son 3 más un pequeño bonus track. Como os dije, en total van a ser casi solo 10 personajes y al final 5 estrellas casi obligatorios, con lo cual va a ser una forma muy sencilla de volver tu cuenta una maravilla. Y son: el primero, Kazuha. Ya sabéis que está en este banner, es muy bueno sobre todo para cuentas nuevas. En late y en equipos muy top, Kazuha ha perdido bastante, quizás solo, como expliqué, Best in Slot en equipo de New Billet y se está jugando con Scofire Permafrost sin Kazuha, pero sin quitar mérito a Kazuha, es increíble, es poderosísimo. Ya sabéis, Kazuha con espina de hierro, armas de maestría,
con un set de sombra verde, triple maestría y recarga en substat. Y si tenéis C1 para más energía, más poder todavía. Kazuha va a arreglar, a equilibrar y a mejorar infinitas cuentas. El siguiente personaje es... Por cierto, Kazuha no hace falta ni siquiera subirle los talentos, solo con el nivel 90 para el máximo de maestría y el escalado del torbellino por el nivel 90 es suficiente. Nahida. Nahida en algunas ocasiones, si queréis llevarla al límite y sí es un buen sub-DPS Nahida, sí tiene una construcción muy buena específica, con ciertos substats, con proporción crítica, pero la realidad también es que Nahida para cuentas nuevas, si la lleváis triple maestría con recarga en substat o doble maestría con Kali de Dendro con recarga y probabilidad en substat de una forma un poco más sencilla y el catalizador de sacrificios de 4 estrellas que todos tenéis y sin refinar, no hace falta refinarlo para Nahida, ya Nahida te habilita también todos los equipos de Hyperbloom junto a Kuki Shinobu o cualquier otra combinación de equipos tanto de Bloom como de Aggravate con Carries Electro, como de cualquier equipo de Dendro general. Si no tenéis a Emily, puede ser un soporte de Kinich si queréis y más combinaciones. Así que Nahida es uno de los 3 cuadroestrellas que más fácil tienen construcción, es un arconte y es bastante poderoso junto a Kazuha. Y el último personaje que os diría que es no solo must pull, sino que fácil de construir, recomiendo en todas las cuentas, es Xilonen. Xilonen, set de pergamino, triple defensa, mucha recarga con arma de la forja de Natlan o Favonius, que es lo que más recomendaría, con doble defensa, casco de probabilidad para activar el Favonius, o triple defensa, mucha probabilidad en substat. Y en el caso de Xilonen hay que subir el talento de la habilidad elemental para bajar resistencias. Es otro de los personajes que hace todo, es increíble, es actualmente, si no contamos a Furina por el buen daño infligido, pues es el mejor soporte healer, porque ella es el sustain defensivo de un equipo junto a Bennett del juego. Xilonen es muy importante y muy poderosa y encima su construcción es fácil, es sencilla. Es set de pergamino y si juegas un equipo de Mabuika donde Citlar lleva pergamino, set de Petra Arcaica que se saca también en el relicario, pero doble defensa, casco de probabilidad o triple defensa y te olvidas. Estos son 8 personajes. Ahora os doy un bonus track de 5 estrellas fáciles y luego una lista de 5 estrellas que sí recomendaría, pero que ya tienen construcción un poco más compleja, pero que arreglan cuentas. El bonus track de los 5 estrellas sería la abuelita, Citlali. Parecía que era muy específica con Mabuika para derretidos, pero cuanto más pasa el tiempo en Genshin nos damos cuenta que funciona en muchos más equipos, que es más poderosa de lo que pensábamos y sobre todo se está jugando mucho y se jugará mucho en Permafrost con Skirk y con Nubilet, que son 2 de los 4 carries más poderosos del juego. Con lo cual Citlali sí es un personaje poderosísimo, no sé si diría que en la categoría de Must Pull, pero sobre todo en Permafrost, aparte de los derretidos, puede perfectamente activar el set de pergamino para los 2 elementos del Permafrost, Crío e Hidro, pasarle el cazador de dragones en caso de que el carry en campo utilice ataque como Ayaka o Skirk, y aparte baja resistencias Hidro para el equipo de Permafrost, con lo cual Citlali es muy poderosa y su construcción es pergamino, triple maestría, recarga en substats, el talento del elemental se sube para que el escudo sea más fuerte y no te interrumpan, y ya. Citlali es otro personaje que te va a cambiar la cuenta y llevaríamos 9 o 8,5 porque estamos haciendo un bonus track de 8 personajes. ¿Cuál es el bonus track? Pues esto es lo más divertido y general para este vídeo. Os diría que de 4 estrellas están casualmente Xiangling y Xingqiu. Y os dije que no lo incluiría aquí por su dificultad de construcción, pero sabéis que son 2 de los mejores 4 estrellas y de hecho los que me han faltado para nombrar a los mejores 4 estrellas del juego. Pero es que además de 5 estrellas, los personajes que os pondría serían Furina y Mabuika, que casualmente son un Xingqiu y una Xiangling, pero DJ evolucionadas. ¡Qué raro! Y qué casualidad. Estos son personajes que sí incluiría, pero su construcción es mucho, y digo mucho con mayúsculas, más complicada. Con lo cual, dedicar tiempo a construir un Xingqiu, una Xiangling, una Furina y una Mabuika requiere mucho más dolores de cabeza y estampada de resina a los artefactos. Pero sí merece la pena. Y luego, aparte ya, por mencionaros otros personajes extra, os diría, como soporte, Scofire, y se ha vuelto mucho más poderosa de lo que pensábamos, sobre todo con Skirk y en el futuro en personajes de Notcry. Y sí que lleva una construcción de set de compañía dorada como Furina muy específica, con casco de daño crítico de ataque, Kali de crío, reloj de ataque, es decir, una construcción específica como si fuera un carry, con lo cual también se aleja un poquito, pero la menciono por aquí como de los mejores soportes actuales. Y como carries os recomendaría, si ya mencioné a Mabuika, que es el mejor carry actual del juego, como carry os mencionaría a Nubilet, que es el segundo mejor carry del juego, pero construcción difícil y específica. Y por último, para cerrar el vídeo, los 2 siguientes mejores carries actuales del juego serían Skirk
y Arlequino. Arlequino quizá menos, no por nada malo, sino porque como ya está Mabuiga como carry Piro, para no repetir carries Piro, lo suyo sería poner aquí a Skirk. Y ya tenemos 3 de los 4 mejores carries del juego y Skirk pues para jugar Permafrost y un carry crío. Esto es el resumen de lo actualmente más poderoso, lo más fácil de construir, estructurado y analizado de una forma muy sencilla, que puede resolver cualquier cuenta de Genshin Impact. Compartir este vídeo con vuestros grupos y amigos que juegan Genshin para que puedan resolver su cuenta mucho más rápido y enfocarse de la mejor forma posible y tener la mejor experiencia en el juego, divertirse y disfrutar. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche y miñis y chaito.